de la estatura más grande de un hijo de Dios, o del nivel más alto espiritualmente para un hijo de Dios. Y quiero que vaya usted a San Mateo capítulo 16, verso 13. Dice la palabra en San Mateo capítulo 16, verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero hablar acerca de la revelación. La revelación es el grado espiritual más grande en la Biblia. De hecho, la palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento un hombre llamado Moisés. Quizás Moisés es el hombre de revelación, el hombre o el de más alta revelación en el Antiguo Testamento, ya que la palabra del Señor dice que hablaba con Moisés cara a cara, Dios con Moisés, como quien habla con su compañero. Usted sabía que Moisés fue al Sinaí, al monte Sinaí, ayunó durante 40 días y 40 noches. De hecho, Moisés ayunó 2 veces en el Sinaí esa cantidad de días. Pero dice la palabra que en el Sinaí, Moisés ayunando, venía Dios y escribía en las tablas con su propia mano las leyes. Pero no solamente eso, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y no solamente eso, dice la palabra que a Moisés se le reveló el Génesis del universo. A Moisés fue el que se le mostró cómo fue que Dios hizo a Adán, cómo Dios hizo a Eva, cómo fue que Eva salió del costado de Adán. Esa revelación se la trajo Dios a Moisés. O sea, la revelación es algo que oímos, vemos y hablamos, o que nos hablan y podemos oír, que nos hablan del cielo y podemos oír, que hermanos, que podemos ver las cosas del cielo, oír las cosas del cielo. Amén. Y entonces el estado espiritual más grande de todo hombre se llama revelación. Cuando Pedro recibe esa revelación, Jesús se admira. O sea, cuando Jesús dice: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, o dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es algo muy especial, la revelación. Y yo quiero hablar en esta noche 4 niveles de revelación. Yo quiero que usted vaya al libro de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 verso 3. ¿Qué es revelación? Poder ver algo que nos quieren mostrar del cielo, poder oír algo que nos quieran decir del cielo, poder percibir las cosas espirituales. Eso se llama revelación. Dios trae revelación a través de visiones, de sueños. Dios trae revelación a través de su palabra. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Y yo quiero que vaya usted a Ezequiel capítulo 47 verso 3. Y dice la palabra en Ezequiel 47:3: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Note que este ángel va a entregar un territorio. Diga territorio. Los territorios que vamos a recibir, los vamos a recibir por revelación. ¿Cuánto lo creen? Nadie puede tener algo de parte de Dios mientras no se le haya sido revelado. Y entonces dice la palabra que el ángel iba a dar un territorio. ¿A cuánto le van a dar territorio?
El mundo espiritual es un mundo de territorios. Los satanistas tienen territorio, los brujos tienen territorio, el diablo tiene territorio, los ángeles tienen territorio, Dios tiene territorio. Todo el mundo espiritual se mueve a través del territorio, ¿sabe? Pero lo que no sabe el brujo, el hechicero, es que aquí es territorio de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Este es territorio de Cristo y atamos toda fuerza del enemigo en el nombre poderoso de Cristo. Este no es territorio de enfermedad, este no es territorio de miseria ni de pobreza. Aquí está empoderado la gloria de Dios, aleluya, para traer bendiciones a tu vida, a mi vida. Aquí hay ángeles, ¿cuánto lo creen? Este lugar hay ángeles con una espada desenvainada. Hermano, aquí si quiere venir un brujo, el diablo va a hacer que el diablo se va a tener que ir y Dios va a hacer que se convierta o se va en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces, hermanos, debemos de entender que cuando venía en el avión de Estados Unidos, cuando venía volando, vi una raya en la tierra marcada, no por un cerco humano, no por una pared, no por un ciclón, no por un muro. ¿Sabe por qué? Porque a un lado se veía una prosperidad inmensa, se veía aquella belleza y al otro lado se miraba la pobreza. Y yo empecé a pensar cómo unos 2 o 3 pasos pueden dividir entre un país pobre a un país multimillonario, porque todas las cosas espirituales son marcadas a través de territorios. Amén. Y entonces quiero que conozca lo siguiente. Y entonces vino el ángel y midió. ¿No será que nos están midiendo un avivamiento? ¿Cuántos lo creen? ¿No será que nos están midiendo milagros en esta ciudad? ¿No será que nos están midiendo varios colonias residenciales? ¿No será que el Señor ha dicho, le voy a empezar a dar al norte, al sur, al este y al oeste? Ese bus ya no aguanta, porque lo que viene necesitamos más buses. El Señor dice, ahora en adelante le voy a empezar a medir con una medida más grande, porque han recibido revelación del cielo. Al que se le revela, ese se le abre los cielos, porque es el que tiene oídos para oír a Dios hablando. Amén. Y entonces, cuando algo se te revela, es cuando Dios te habla. Dios te dice, es tuyo. Amén. Hermanos, y miren, dice la Biblia, y midió aquel varón y midió 1000 codos. La primer medición, son 4 veces que va a medir. La primera vez que mide 1000 codos. Pero dice que después, y me hizo pasar por las aguas. ¿Qué son las aguas? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Las aguas es el Espíritu Santo. Las aguas, cuando la Biblia habla de aguas, habla del Espíritu Santo. Y dice que lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En otras palabras, toda revelación viene por el Espíritu Santo. ¿Por quién viene? Donde no está el Espíritu Santo, no hay revelación y no hay palabra. Y entonces dice la palabra en ese verso, y me midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Los tobillos. Yo quiero hablar del primer nivel de revelación, es el nivel de los tobillos. ¿El nivel de dónde? ¿Usted alguna vez ha estado a la orilla de un gran río, hermanos? Hermanos, ¿y usted qué siente cuando está a la orilla de un gran río? Le hago esa pregunta porque es lo mismo que siente en lo natural, es lo mismo en lo espiritual. Muchas veces se siente miedo. O sea, no, usted para meterse a un río, póngame atención, usted no dice voy a meterme y se mete. No. Es que hay que pensarlo, ¿verdad? Porque ahí hay turbulencias, ahí hay cosas hondas, ahí hay, hermano, no sabe usted lo que se va a encontrar adentro. Entonces el Señor nos está llevando como iglesia por niveles. ¿Cómo nos está llevando? O sea que lo mejor está por venir. Amén. Aún no hemos visto lo que viene para este ministerio. Aún no hemos visto los milagros que Dios trae para este ministerio. Aún no hemos visto la cosecha que Dios trae para este ministerio. Aún no hemos visto los obreros que Dios trae para este ministerio. Ahorita estamos a la orilla del río y quizás el agua nos está llegando a los tobillos. La revelación quizás no es tan grande, pero yo te vengo diciendo, hermanos, que vamos a avanzar hacia adentro, aleluya. Pero para avanzar hacia adentro hay algo que Dios nos va a pedir.
y se llama decisión. ¿Qué es lo que nos va a pedir? Es que cuando usted está a la orilla de un río, usted tiene que decidir entrar. Usted tiene que tomar una decisión. Hay personas que el problema es que les falta decisión. Hay personas que están indecisos. Hay personas que están agarrando la mano del arado, dice la Biblia, y viendo hacia atrás. Pero dice la palabra que el que toma la mano del arado y mira hacia atrás no es digno de él. Hay personas que están completamente indecisas porque han oído la palabra de Dios, pero aún no están obedeciendo, aún no están haciendo lo que Dios dice que hagan. Pero cuando tú decidas buscar a Dios, aleluya, serás un hombre o una mujer, pero no vas a ser de doble ánimo, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Un día avanza para adelante, un día retrocede hacia atrás, un día adelante, un día hacia atrás. Pero tienes que tomar la decisión y creer en el nombre de Jesús y decir: yo voy a lo sobrenatural. Yo he decidido que voy a ver la gloria de Dios, aleluya. Yo no me voy a desanimar, yo no voy a criticar. Yo voy a andar bien, le guste o no le guste al diablo. Yo voy a andar fuerte, le guste o no le guste al diablo. Yo he decidido obedecer. Voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. No haré más ni haré menos, pero sí voy a hacer lo que dice la palabra. He decidido vivir para Cristo en esta tierra y yo no retrocedo. No importa si el diablo envía al infierno, pero yo no volteo a ver hacia atrás, porque más son los que están con nosotros que los que están con el mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Siempre el hombre de Dios debe decidir. Dice la palabra que estaban los tres jóvenes hebreos frente a Nabucodonosor, un emperador, y les dijo: si no adoran a esa estatua, lo voy a echar en el horno de fuego ardiendo. Y dice la palabra que los jóvenes le dijeron: no vamos a adorar tu estatua, no importa lo que nos pase, pero no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen. Y Nabucodonosor, el emperador, se enojó y mandó a calentar 7 veces más el horno. ¿Y sabe qué dijeron los jóvenes? No nos vamos a meter ahí, no importa si lo calientes 1000 veces. Hay que decirle al diablo: no importa si venga la prueba como venga, pero yo no voy a regresar atrás. Agarraron a los 3 jóvenes, los lanzaron al horno de fuego. Cuando lo lanzaron, dice la Biblia que los lanzaron atados, pero dentro del horno de fuego el Señor Jesús los desató. El Señor Jesús en persona vino a ese lugar y empezaron a lanzar. Y dijo el emperador: 3 lanzaron, pero yo veo un 4. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba danzando con ellos en aquel horno, aleluya. Estaban celebrando el fuego de la prueba. No te hará daño el fuego de la prueba, no te hará daño, porque Dios está contigo, aleluya. Tienes que decidir seguir a Cristo sin volver a ver hacia atrás, y el fuego de la prueba no te va a hacer daño. Hay personas que oyen el rugir del león, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa? Que el diablo lo que sabe hacer es rugir, hacer ruido, decir: no va a funcionar, no va a salir, vamos a perder. Hermano, ¿sabes para qué ruge el león? Porque hace que la víctima tenga miedo y automáticamente paraliza a la víctima para comérsela. Pero si tú no le tienes miedo a nada, hermanos míos, el diablo no te va a poder echar hacia atrás, porque ese rugido de león no tiene poder. El rugido de león no tiene poder, es simplemente bulla. Pero el que sí tiene poder es el que creemos, aleluya, el Jesús de Nazaret. Ese es el Todopoderoso, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Ese sí tiene poder. Y entonces, note usted, hermano, que muchas veces estamos a la orilla. Diga la orilla. ¿Y qué necesitamos? Tomar decisiones. El que decide. Cuando yo me convertí a Cristo, decidí servirle a Jesús. Cuando yo me fui para Estados Unidos, mi esposa sabe con lujo de detalles todas las tentaciones que me salieron en el camino. Pero yo había determinado no regresar atrás. Me salían de toda clase de tentaciones, unas mejores que otras para la carne. Pero hermanos, cuando yo llegué a Estados Unidos, mi familia, mis hermanos se enojaron conmigo. Empezaron a decirme: y es que vos no sos hombre, porque esas mujeres te andan siguiendo por todos lados y andan diciendo que vos no sos hombre.
Me tiré encima toda mi familia. Mi familia ya no, mis hermanos no me querían hablar. Mis hermanos no me invitaban a comer. Mis hermanos no me invitaban a sus casas. Era como un extraño viviendo en Estados Unidos. Pero yo había tomado la decisión firmemente de no volver atrás. No importa si mis hermanos ya no me quieren hablar. Dije, pero yo no vuelvo atrás. Tienes que tomar decisiones y ser determinativo. Empezar a entrar a esas aguas. Hermano, muchas veces le da miedo. ¿Qué va a pasar dentro del agua? Este río me puede arrastrar, me puede ahogar, me puede matar. Empieza a caminar. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba frente al mar. Detrás de ellos venía el ejército egipcio. Y dice la palabra que Moisés empezó a clamar. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Empieza a caminar. Y empezaron a caminar. Cuando tú empiezas a caminar en lo sobrenatural, ese mar se va a abrir en el nombre poderoso de Cristo. Solo empieza a caminar, solo empieza a dar paso. Da paso de fe, creyendo que Dios va a hacer milagros, prodigios. Dios no te va a dejar avergonzado mientras camines creyendo en Él. Y entonces estamos a la orilla ahorita, a los tobillos. Apenas nos mojamos, ¿verdad? Están las olas pegándonos ahí apenas. Y a veces decimos, andamos en las profundidades. Y Dios nos dice, apenas te está mojando la uña, amigo. Apenas te está mojando la uña. Vino una hermana intercesora de cofradías hace poco y estuvo hablando conmigo acá. Y me dijo, pastor, yo he orado al Señor y Dios no me responde. Y a mí me dijo el Señor que le dijera, dice el Señor que apenas se está mojando la uña. Pastor, si yo siento que oro, dice el Señor que solo la uña se ha mojado. Usted está en la orilla, le digo. Adentro están las bendiciones. Adentro están los milagros. Adentro están los prodigios. Adentro es donde el paralítico se para en el nombre de Jesús. Adentro es donde el endemoniado es libre. Adentro es donde se va la miseria, la pobreza y las deudas. Adentro es donde Dios hace milagros creativos. Adentro es donde Dios hace milagros financieros. Es adentro donde vienen las multitudes a este lugar. Es adentro donde no hay auditorio que quepa tanta gente, pero es en adentro, no es en la orilla. Dios te dice, camina, hijo, camina, hija, camina hacia adentro en fe. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero tienes que tomar decisiones. Me di cuenta de un testimonio que escuché de un argentino que llegó a Estados Unidos. Bueno, vivía en Estados Unidos, pero fue a una iglesia. Ese hombre era un rockero, un hombre con un pelo hasta la cintura, un hombre, hermanos, que se vestía raro, que se vestía de negro, que se pintaba las uñas, que creía que en el rock estaba lo mejor. Un día fue a la iglesia y en esa iglesia aceptó a Cristo y le dijo al pastor, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el pastor no hallaba que decirle y le dijo, mira, lo que tienes que hacer desde ahora en adelante, orar y ayunar y leer la Biblia día y noche. El pastor se lo quería quitar de encima. Y entonces le dice, y solo eso, no le dice, el pastor como queriendo decirle que se fuera. Ve a los hospitales a predicar y ora por los enfermos en los hospitales. ¿Y qué más? Cuando estés orando por los enfermos tienen que ser sanos, le dijo. Y el siguiente día aquel hombre fue a una tienda, se compró un traje con saco y corbata, fue a una barbería y se cortó el pelo, fue a una librería y compró una Biblia, y el otro día en la mañana agarró para un hospital. Tenía 2 días de haberse convertido. Y dice el testimonio que llegó al hospital y vio a una persona con cáncer. Y empezó a orar por el canceroso. El cáncer de esa persona era visible. Y empezó a orar y oró y oró y oró y oró y oró. Y cuando él quería parar de orar, se dice que se acordaba que el pastor le había dicho, vas a orar por los enfermos hasta que sean sanos. Hermanos, tenía como 7 horas de estar orando y no se sanaba. Y dice que como a las 10 horas de estar orando le puso la mano al cáncer.
Y el cáncer desapareció en las manos de ese hombre. Y desde ese día en adelante ese hombre anda haciendo cruzadas evangelísticas por todo el mundo. Y Dios lo usa en una forma poderosa. ¿Sabes cuál es lo de nosotros? Que no nos hemos decidido. A veces estamos con el televisor prendido. A veces estamos mucho con la internet. A veces estamos descansando demasiado. Pero empieza a buscar a Dios determinadamente. Y vas a ver los milagros, prodigios y maravillas que Dios hará a través de ti. Decídete de corazón buscar al Señor, aleluya. Cuando venga el sueño, repréndelo. Cuando venga la pereza, repréndelo. Cuando venga el desánimo, repréndelo. En el nombre poderoso de Jesús, y avanza hacia adelante, porque Dios tiene preparado para ti. Pero las cosas que Dios ha preparado para ti están en las profundidades del Espíritu Santo. Y entonces, el primer nivel dije que era el nivel de los tobillos. ¿El nivel de dónde? Hay personas que ya se congregan en la iglesia. No piense, ya lo logró todo. No, está en los tobillos. No le estoy diciendo que está malo, es el primer nivel. Pero hay que hacer más. ¿Hay que hacer qué, hermanos? Y entonces, mire el siguiente nivel. Midió otros 1000. ¿Cuántos? Otros 1000. No eran los mismos 1000, otros. Y dice la palabra: y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Hasta dónde? Bueno, el nivel número 1 es el nivel de congregarse. El nivel de rodillas es el del ayuno, de la oración. Rodillitis. ¿Cuánto le gusta el rodillitis? Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que a mí se me hace que estamos en el primer nivel, que es el de los tobillos. Venimos a la iglesia, danzamos en la iglesia, pero no hay mucha oración quizás. Yo no me levante la mano. No me va a decir, pastor, yo no estoy orando. No. Solo estoy predicando la palabra. Hermanos, si el nivel número 1 es el de congregarse, de los tobillos, el nivel número 2 es el de la oración. ¿El de cuál, hermano? Usted quiere avanzar, empiece a orar más. ¿Qué es lo que va a hacer más? Orar más. Usted quiere avanzar, ayune más. ¿Qué va a hacer? Es que, hermano, ¿sabe qué nos detiene hacia lo sobrenatural? Se llama la carne. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, si no fuera por esta carne, nosotros veríamos más la gloria de Dios. Es la carne que nos impide. Pero no se vaya a empezar a golpear su cara, ¿verdad? No estoy hablando de esa clase de carne. Estoy hablando de los deseos de no orar. Es que ese deseo es fuerte. Yo no sé cuánto luchan contra ese deseo. Ay, no, eso de mañana voy a orar. Señor, gracias, amén. La otra semana voy a orar. Posponemos los tiempos de oración. Entonces dice el Señor: estás en los talones. Te está pegando el agua, pero no estás en las profundidades. Tienes que ir a las profundidades, en las profundidades de la oración, en las profundidades del ayuno, donde la carne sufre, donde la carne se humilla, donde la carne mengua, donde la carne está abajo y el espíritu arriba, donde la carne es desaparecida. Es en el lugar donde Dios te va a empezar a ungir, es el lugar donde Dios te va a empezar a revelar, es el lugar donde Dios te va a empezar a hablar, es el lugar donde se van a abrir las puertas. Yo no he visto oración ferviente que Dios no la haya respondido. Cuando un hombre o una mujer de Dios ora fervientemente, hay una respuesta de parte del cielo para la vida de esa persona. ¿Sabes lo que necesitas? Empezar a ser ferviente en tu oración. Amén. Amén, hermanos. Y entonces dije que el primer nivel es de los tobillos, el segundo nivel es de las rodillas. Y dice el 4, midió otros 1000. O sea que cuando estás orando, ponga atención, te están dando territorios espirituales. Amén, ¿cuánto lo creen? Cuando estás orando y ayunando, te están dando territorios espirituales. Lo que pasa cuando oras y ayunas es que te dan territorio. El ángel está empezando a medir y está diciendo: yo le voy a dar este esposo a esta joven o a esta hermana. Yo le voy a dar o al revés, hermano. O Dios empieza a
decir, voy a dar este trabajo, empieza a medir las cosas que vienen para tu vida, las bendiciones, las puertas que van a empezar a abrirse. Mientras estás orando, algo está haciendo el Señor en lo sobrenatural, donde ojo natural lo ve. Dios está creando un auditorio gigante para esta iglesia. Yo no sé cuánto lo creen, yo no sé si tú lo recibes. Hay muchos que están empezando a venir hacia este lugar. Gloria a Dios, aleluya. La oración. Cuando alguien Dios lo ve de rodillas, Dios está creando algo. Dios no puede crear si la iglesia no ora y ayuna. Y el tercer paso vamos a ir. Dice la palabra, y midió, estamos a la mitad del verso número 4, y midió luego otros 1000. Esta es la tercera vez que el varón de Dios mide otros 1000. Esta es otra dimensión. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué significan los lomos? Obediencia. Hermano, cuando usted el agua le llega hasta el lomo, usted sigue. Es difícil. Cuando el agua le está llegando hasta acá, pues más adelante te dice el Señor, ay Señor, es que ya estoy hasta aquí. Usted como que ahí va a necesitar obediencia. Cuando llega hasta ahí, estamos hablando de la obediencia. El paso de los lomos tiene que ver con obediencia. Y obediencia tiene que ver con llaves. Por eso a Pedro en esa revelación se le dieron llaves. ¿Me está entendiendo? A Pedro en la revelación se le dieron llaves, porque la obediencia lo que hace es que Dios a través de ella nos da llaves para abrir puertas. Yo quiero que vayan, hermanos, a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Mire lo que dice Isaías capítulo 45 verso 1. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar, ¿qué, hermanos? Lomos de reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? La Biblia dice que usted es rey y sacerdote. Y dice la palabra, desatar lomos de reyes. ¿Para qué se desatan lomos de reyes? Allá adelantito dice, para abrir. ¿Qué es lo que van a abrir? Mire, ponga atención, pilas aquí todos, recibiendo, para abrir delante de él. O sea que cuando llega allí, por causa de la obediencia, Dios te va a dar llaves. Llaves para abrir, llaves para abrir, llaves para abrir. Vas a empezar a abrir. ¿Sabían que hay muchas llaves siendo desperdiciadas en el reino de Dios? Hay demasiadas llaves que Dios dice, aquí están las llaves para que abran las puertas de negocios, puertas de empresas, puertas de finanzas. Hermano, usted ya las conoce. La Biblia dice, se abrirán las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque hay una llave que se llama la llave del diezmo, la llave de la ofrenda. Pero esa llave, dice la gente, es que yo no lo quiero agarrar esa llave. ¿Sabes por qué no abren las ventanas de los cielos? Porque aún no han empezado a agarrar las llaves que Dios le da. Allí se detiene casi la mayoría. ¿Sabía, hermano, que cuando el agua llega hasta los lomos se detiene la mayoría? Por eso Dios no ha traído el avivamiento más grande sobre la tierra. Porque hay un momento donde la iglesia se para. ¿Sabía usted que hay un momento donde la iglesia se estanca? Donde el cristiano se estanca. El cristiano ya se empezó a congregar, está a los tobillos. Empezó a orar, está a las rodillas. Pero la obediencia cuesta. ¿La obediencia qué pasa, hermano? La obediencia necesita morir al yo. Necesitamos empezar a morir al yo. Porque cuando usted empiece a obedecer, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cuántos están ayunando? No me vaya a levantar la mano para que gente venga a convertirse a este lugar. No me levante la mano. Porque si me la levanta, pierde su recompensa. Porque es delante de Dios que va a ayunar, no delante del pastor. Pero si usted lo está haciendo, usted está en obediencia. Y yo le puedo mencionar otras llaves. Hermano,
La obediencia es la que nos va a abrir los cielos. Y mi anhelo es que todos los que venimos aquí ayunemos para que otras personas se conviertan a Cristo. Amén. Y voy a ir terminando, hermanos, pero quiero que note usted allí, y dice la palabra, ponga atención: así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de rey, para abrir delante de él puertas y no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré de los tesoros escondidos y de los secretos muy guardados. Le repito el verso 3: y te daré de los tesoros escondidos. Ponga atención: y los secretos muy guardados. Yo tuve un sueño y el Señor me decía que me lanzara a un río. Y a mí me daba miedo, pero obedecí y me lancé. Cuando iba nadando en el río, era completamente cristalino y yo me quería regresar hacia la superficie de arriba, y el Señor me hablaba que agarrara para abajo, y cada vez que iba para abajo me daba miedo por las profundidades y yo quería regresarme, y el Señor me decía que abajo. Al final obedecía la voz de Dios y bajaba muy abajo, y abajo habían tesoros. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Quiero que empieces a sacar los tesoros. Habían tesoros y todos los tesoros eran de oro. Hermano, yo veía mucho oro, pero no solo oro, veía tesoros, cosas fabricadas de oro. Y me decía el Señor: empieza a sacar. Y me dice: la iglesia necesita entrar a las profundidades del Espíritu. En ese lugar van a empezar a hallar las bendiciones, los milagros, sobrenaturalmente. Van a empezar a venir las personas a este lugar. Yo no sé si lo cree, yo no sé si lo recibe. Aleluya. Pero yo le voy a decir algo: no puede llegar a las profundidades sin obediencia. ¿A cuánto le gusta obedecer? ¿Qué es obedecer, pastor? Les digo yo, hermanos, vengan, oremos aquí. Pero otro agarra por allá. ¿Ha visto usted las ovejitas cuando las invitan a uno? Vengan para acá, todo el Señor. Pero una dice: no, yo no le obedezco al pastor, allá me voy a quedar, por allá perdidita. Hermanos, vénganse para el frente. Lo vuelvo a repetir. A veces, no, ahorita no. Estoy poniendo un ejemplo. Hermano, pero parece que no oyen. Hermano, y estamos repitiendo. Se repite mucho. Hermanos, ¿cuántos están orando por el proyecto de discipulado? ¿Cuántos están orando? Usted tiene una lista de oración, usted está orando, no me responda. Usted está obedeciendo o lo engavetó, o lo tiró debajo de la cama, o lo botó. Entonces, ¿cuál es el punto más poderoso? Se llama la obediencia. El cristiano que no obedece está desenchufado, está desconectado, anda en rebeldía. Dice la palabra que el diablo fue hecho en el cielo, hicieron fiesta el día que fue creado, pero en el cielo él decidió ser rebelde, y en el cielo lo desconectaron por rebelde y lo lanzaron fuera del cielo. En el cielo no pueden haber rebeldes. Cuando un hijo de Dios empieza a andar en rebeldía, en cualquier lugar se desconecta él a sí mismo. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, no cualquiera se pone a predicar acá. Porque imagínense que se pone un rebelde a predicar, le va a ministrar rebeldía. Al final se va a tener una iglesia de rebeldes. Hermano, ¿sabe que esto es poderoso? Para subir a alguien acá se le observa si se congrega, cuánto se congrega, si es obediente a lo que se le dice. Hermanos, cómo se involucra en la iglesia, cómo, hermanos, está en la visión. Pero hay personas que dicen: es que yo no quiero, no me siento bien, es que no me gusta el discipulado, es que no sé, ir allí, no hay gritos, no hay ministración, no hay alabanza. Es que se hace por obediencia. ¿Por qué se hace? Hermanos, ¿qué pasaría si usted fuera discípulo de Cristo y de pronto le dice a Pedro: Pedro es un empresario, acuérdese, tenía una empresa de pesca, no era un cualquier pescador, un empresario de pesca nunca le va a ir a pescar con anzuelo? Eso lo podemos hacer usted y yo. Los empresarios en pescar agarran un barco y tiran una red. A ellos no les interesa un pez,
les interesan miles de peces o cientos de peces. Pues Pedro era un empresario y le dijo el Señor: yo quiero que vayas a pescar, porque en un pez está el impuesto tuyo y mío y lo vamos a pagar, pero quiero que agarres un anzuelo. Hermanos, nunca Pedro había pescado con anzuelo. Es más, como Pedro dijo: yo que soy pescador y el maestro me está diciendo a mí, él predica, él hace milagros, yo sé cómo pescar. Pero él en obediencia agarró el anzuelo, en obediencia tiró su anzuelo, en obediencia, y vino el pez y comió, hermanos, y lo sacó. Y dice la palabra que ahí venían los impuestos de él y de Cristo. ¿Sabes por qué lo hizo? Para probar la obediencia de Pedro, porque Jesús tenía un tesorero y tenía una tesorería y tenía finanzas en esa tesorería. Nadie tiene un tesorero si no tiene dinero, pero él tenía un tesorero. A él se le hacía fácil agarrar el dinero y pagarlo, pero él quería ver si Pedro iba a ser obediente. Amén. Pero de pronto le dice un día: hey Pedro, quiero que vayas a traerme un burrito 0 millas. Si yo le digo, hermano, un burro en aquel tiempo 0 millas era como un carro del año ahora. Yo le digo, hermano, ¿cree que me puede ir a traer un carro a la Toyota? Que ni una milla tenga corrida. Hermano, usted lo pensaría. Usted, yo creo que inmediatamente me dice no. Y manda a 2 de sus discípulos y le dicen: ¿y qué pasa si nos ven que lo traemos? Dígale que el Señor lo necesita. Así dice. Y va usted a la Toyota: vengo a traer esa Prado, es que el pastor la necesita. Hermano, póngase a pensar, es que el pastor la necesita. Hermano, y van los 2, ¿verdad? Y empiezan a desatar el burrito, hermanos. Cuando lo están desatando, sale el dueño: ¿qué te dije? Ahora van a pensar que somos ladrones. Y el dueño les dice: ¿qué están haciendo con ese burrito? ¿Qué dijo el maestro? Que dijéramos que el Señor lo necesita. Es que el Señor lo necesita. Ah, lleven el Señor. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo el Señor? Viendo la obediencia. El Señor estaba probando la obediencia. Hay muchos mandatos que Dios le va a traer, hermano, y Dios lo que va a estar viendo es si es obediente o no es obediente. De pronto usted se siente que su ministerio es un ministerio grande y el Señor le dice: quiero que trapees, quiero que barras, quiero que pongas silla, y usted va a decir: ese no es ministerio. Pero hay que empezar a hacer cosas por obediencia. Pero cuando usted hace cosas por obediencia, va a ser como Abraham, que dice la palabra, hermanos, que le dijo Dios: quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, a quien tú amas. ¿Y qué hizo ese hombre? Agarró a su hijo, lo llevó en obediencia. ¿Usted es obediente, hermano? Lo llevó en obediencia. Y cuando iban hacia la montaña, llevaban el fuego, llevaban la leña, todo, y le dijo el hijo: papi, mira que aquí va todo, ¿y dónde está la víctima? ¿Dónde está el becerro para el sacrificio? ¿Sabe qué pasó? Póngame atención. Mientras él caminaba en obediencia, ¿sabe qué le vino? Fe. Y cuando le vino fe, Dios le dijo en el interior: como me estás obedeciendo, tu hijo no va a morir, yo voy a hacer un milagro. ¿Sabe qué le dijo Abraham a su hijo? Jehová proveerá, aleluya, porque él ya había recibido que Dios iba a proveer. Cuando tú empiezas a caminar en obediencia, hay algo que Dios te va a traer, se llama fe. Cuando tú obedeces, Dios te va a traer fe. Hay personas que quieren tener fe. ¿Para qué quieren tener fe si no van a obedecer? Porque la fe se necesita para obedecer. O sea, póngame atención. Un día usted tiene fe para hacerse un empresario multimillonario, pero si no tiene obediencia para sembrar, entonces dice Dios: a este no le doy fe para que sea un empresario, porque no es obediente para sembrar y diezmar. Pero si Dios ve uno que ese obedece como Dios le ha dicho, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Le va a dar fe. A ese le va a dar fe. A ese le va a dar fe. ¿Por qué? Porque a través de él se va a expandir el reino en la tierra. Aleluya. A través de esa persona se va a expandir el reino. Entonces lo primero que viene a causa de la obediencia se llama la fe. Yo te vengo diciendo
Voy a ver la hora porque déjeme checar aquí. Tenemos un poquito de tiempo. Entonces, hermano, ¿sabía usted que después del nivel de la obediencia, diga nivel de la obediencia, ¿en qué nivel estamos? Después del nivel de la obediencia sigue lo mejor. Yo quiero que usted vaya, hermanos, a Ezequiel, capítulo 47, donde estábamos, verso 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra: midió otros 1000. ¿Midió qué, hermanos? Y era ya un río. ¿Qué es lo que era? Que yo no podía, ¿qué? Pasar. Porque las aguas habían, ¿cómo? De manera que el río no se podía pasar sino, ¿cómo? ¿Cómo? Hay un momento después de la obediencia donde tú ya no vas a caminar, donde tú vas a ser llevado por el río del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ese va a ser el momento de lo sobrenatural. Hay personas que por su desobediencia no pueden llegar a ese río, pero cuando tú empieces a obedecer, viene el río donde hay que nadar, donde el Espíritu Santo te direcciona, donde el Espíritu te dirige, donde lo sobrenatural se manifiesta en la tierra. Yo no sé cuántos están esperando ese tiempo, aleluya, aleluya. Este mensaje es para ti, iglesia. Dios te está hablando en esta noche. Empieza a caminar en obediencia y vas a empezar a caminar en lo sobrenatural, dice el Señor, donde ese río no se puede pasar de ninguna manera. Es entonces cuando tienes que empezar a nadar. Yo puedo ver la gloria de Dios en este lugar, aleluya, donde lo imposible va a empezar a pasar y lo imposible va a empezar a pasar ahora, en este tiempo donde Dios va a estar seleccionando a las personas que trae hacia luz de lo alto, porque no son todos los que han sido llamados hacia este lugar, pero vienen multitudes que Dios trae hacia este lugar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo no sé cuántos están inyectados de fe, porque para pasar de los hombros se necesita fe y obediencia. Para pasar de los hombros no puedes pasar únicamente congregándose, es creyendo que vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Pero muchas veces, póngame atención, nosotros estamos pensando que congregarnos basta. Congregarnos es los tobillos, la oración es las rodillas, la obediencia son los hombros. Pero después de la obediencia Dios te va a dar fe. ¿Qué es lo que te va a dar Dios? Fe. Lo que usted necesita se llama fe. Si usted logra obtener fe, diga, mi hermano, que Dios va a hacer todo lo que usted cree que Él puede hacer. Una cosa sé, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es imposible construir un auditorio de 25,000 personas, porque no es el hombre que lo hace, es Dios que lo hace. Para Dios no hay imposible poder sanar a un canceroso, poder sanar a una persona que no le sirve el hígado, los riñones, el corazón o el cerebro. Para Dios no es imposible crear huesos dentro de un cuerpo que no tiene. Para Dios no es imposible poder crear carne donde no hay carne. Para Dios no es imposible poner un ojo a una persona que no tiene un ojo. Para Dios no es imposible poder crear finanzas donde no hay, donde no existen. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede empezar a traer miles de obreros a este lugar. Lo único que necesitamos tener es fe. Y la fe viene a causa de la obediencia. Abraham, con su gran obediencia, caminó hacia el sacrificio. Pero mientras iba caminando, Dios le dio fe. Mientras tú empieces a caminar en obediencia, Dios te va a dar fe. Aleluya. Yo no sé si estás recibiendo la palabra en este día, pero Dios va a dar fe. Vamos a ver milagros
prodigios y maravillas. En este año yo declaro, profetizo que vamos a empezar a ver milagros de sanidad, milagros de sanidad, milagros de sanidad divina. En este año vamos a empezar a ver milagros de sanidad. Este 2015 es el año donde Dios abre los cielos y vamos a empezar a ver a esos enfermos siendo sanos en este lugar. Este lugar va a ser conocido por un lugar donde Dios hace milagros, no el hombre, sino que Dios ha venido a este lugar para hacer milagros. La gente va a decir, hay que ir a luz de lo alto porque Dios está haciendo milagros en ese lugar. El Nazareno se metió en esa casa para hacer milagros. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? Y Dios está esperando ver que nazca la fe. La fe, porque la incredulidad ata las manos de Dios. Las personas incrédulas tienen atadas las manos de Dios, pero cuando tú tengas fe, las manos de Dios se van a desatar en este lugar. Las personas van a ver visiones y van a pasar a este lugar testificando de las visiones y las revelaciones que están viendo o han visto. Pero los primeros milagros los vamos a ver en este año. Póngase de pie, mi hermano.